Concepto Radial presenta Historia y Cultura de México. Hechos y expresiones que explican nuestro presente. En los primeros días de diciembre de 2022, la situación de Perú, en la que su presidente fue destituido por el Congreso, llevó al jefe del Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a plantear la posibilidad de ofrecerle asilo político. Ese episodio de la política exterior de nuestro país debe recordarnos el papel que hemos tenido en ese tema, pues históricamente México ha sido el espacio de salvación y esperanza para diversas personalidades. Desde el siglo XIX, con la Ley de Extranjeros y Naturalización emitida en 1866, nuestro país se convirtió en una posibilidad de salvación para quienes en sus países, por razones políticas, económicas o sociales, se vieran en la necesidad de huir de sus lugares de origen. El primer personaje conocido que llegó por estas razones fue José Martí, poeta y político cubano que se vio en la necesidad de huir de su país y después de estar en España, llegó a México. Posteriormente, habrían de llegar otras personalidades más, como Giuseppe Peppino Garibaldi, nieto del famoso militar y revolucionario italiano. En nuestra historia, quizá el personaje más famoso que se benefició del asilo otorgado por nuestro país sea León Trotsky, quien en 1937 llega a México perseguido por el gobierno de Stalin. Durante el siglo XX, en el contexto de las dos guerras mundiales y de la Guerra Fría, llegaron a México diversas personalidades no solo del ámbito político, sino también cultural. La lista de gente destacada es muy larga. Abarca lo mismo al Shah de Irán, Rigoberta Menchú, Hortensia Bussi, esposa del depuesto presidente Salvador Allende, Fidel Castro y más recientemente el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, además de amplios grupos de españoles que huyeron de la guerra civil, argentinos y chilenos amenazados por sus respectivas dictaduras militares. Por ello, en el presente espacio, se analiza quiénes fueron los principales personajes del ámbito cultural que llegaron a nuestro país por la vía del exilio y que enriquecieron a través de su quehacer artístico la vida cultural de nuestro país. La fotografía en México tenía una historia que inició a finales del siglo XIX, concentrada en temas de la vida cotidiana y espacios públicos. Con el desarrollo de la Revolución Mexicana, la fotografía se vio impulsada como la principal forma de crónica del desarrollo de este movimiento. Los máximos exponentes fueron Heliodoro Gutiérrez, Antonio Garduño y en especial los hermanos Casasola. A partir de 1923, cuando llega la fotógrafa Tina Modotti, la fotografía mexicana se habría de enriquecer con su mirada, que se centraba en temas poco abordados como imágenes de vida cotidiana de las comunidades indígenas, trabajadores, campesinos y en general escenas relacionadas con posturas políticas de corte comunista. Si bien Modotti llegó a nuestro país de forma legal, luego de ser expulsada en 1930 por sus actividades en el ámbito político, regresaría en 1939 como refugiada política, donde viviría hasta su muerte en 1942. Desde principios de 1920, el arte mexicano había tomado un nuevo auge producto del proyecto nacionalista del presidente Álvaro Obregón e impulsado y dirigido por el secretario de Educación Pública José Vasconcelos. Dicho proyecto artístico había buscado promover una nueva visión de México, su historia, sus símbolos patrios, sus clases sociales, etc. Todo ello plasmado fundamentalmente en el muralismo. Con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial,
nuevos artistas llegaron a nuestro país. Ellos incorporaron nuevas formas de expresión artística y abordaron temáticas diferentes. La llegada de Remedios Varo en 1941, quien vino huyendo del avance del nazismo, le aportó al arte mexicano una pintura de corte surrealista, que enriqueció visual y estéticamente el quehacer artístico de México. En conjunto con la pintora inglesa, Leonora Carrington, impulsó una corriente que no tuvo exponentes importantes en suelo mexicano, y sí aportó otra estética distinta a la expuesta, con las ideas nacionalistas que premiaban el arte de entonces. Un caso más que se integró al ámbito artístico de la década de los 50 fue el de Vladimir Kovalchich-Rusakov, mejor conocido como Vladi. Era hijo del escritor ruso Víctor Serge, opuesto al gobierno de Stalin, razón por la que se vieron obligados a salir de la Unión Soviética y llegar a nuestro país. Vladi en un principio participó del movimiento muralista, pero al paso de los años se inclinó más por la pintura de caballete y el grabado. Si bien enfocado más en temas de carácter social y con una visión socialista, se identificó con la llamada generación de la ruptura. En ese periodo se transformó la idea del muralismo. Su obra más importante es el mural de la Biblioteca Lerdo de Tejada, uno de los más representativos, conocido como la Capilla Sixtina Mexicana. El cine mexicano, al término de la Revolución, vivió un auge no solo por la cantidad, sino por la calidad de muchas de sus películas. Se considera así como la época de oro del cine mexicano, periodo comprendido de 1936 a 1956. Podemos establecer que esta etapa se caracterizó por un tipo de cine que, al igual que el arte, buscó reflejar el ya mencionado nacionalismo a través de una mirada costumbrista que mostró los valores, las tradiciones, los símbolos y las imágenes que eran propias de dicho objetivo. En medio de este auge del cine, llegó a México, impulsado por la guerra civil que se vivía en España, Luis Buñuel, un cineasta que habría de revolucionar el séptimo arte, con temáticas diferentes, técnicas distintas a las utilizadas, y donde algunos de sus filmes serían considerados como de corte surrealista. Tal es el caso del Perro Andaluz. La gama de películas realizadas por Buñuel alcanzaron fama no solo dentro de nuestro país, sino en el extranjero. Obtuvieron múltiples premios y reconocimientos. La estatuilla del Oscar fue quizá el logro que le dio mayor proyección internacional gracias a su película El discreto encanto de la burguesía. Sin embargo, la cinta Los Olvidados fue la que más impacto tuvo en México, debido al retrato que hizo de la sociedad mexicana, en medio de una época de cierta bonanza económica que gracias a este filme se vería como mero espejismo. La lista de personajes asilados célebres que enriquecieron la vida cultural de México es amplia, pero cerremos con un ejemplo más, el de Vicente Rojo, quien llega a nuestro país para reencontrarse con su padre, recibido en tierras mexicanas como refugiado tanto de la Guerra Civil Española como de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, podemos considerar que, de manera indirecta, el tema del asilo se halla presente, pero lo destacable es que al llegar a nuestro país, Vicente Rojo, pintor, diseñador y editor, formó parte de la mencionada generación de la ruptura. Además de su enorme aporte a la plástica mexicana, debemos resaltar su papel como editor y fundador de las publicaciones periódicas como la revista Arte de México y editoriales como Era. Una de sus obras más emblemáticas es la llamada País de Volcanes, en la Plaza Juárez, ubicada a la entrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De esta manera podemos observar que el asilo de personajes ligados al ámbito cultural han sido un aporte notable al ámbito del arte, el cine y otros escenarios no mencionados en este texto,
como lo son las letras y la música. Asilo Político es un texto escrito por Eduardo Reyes, adaptado para radio por Verónica Orihuela Vera, edición Ilse Pérez Estrello, voz de Osvaldo Martínez de Mesa, producción de Verónica Orihuela Vera. Historia y Cultura de México es una producción de Concepto Radial para el Canal del Congreso. Concepto Radial presentó Historia y Cultura de México, hechos y expresiones que explican nuestro presente.